En la frontera más silenciosa del cosmos, donde la luz de las estrellas tarda siglos en llegar y el vacío parece una respiración suspendida, apareció algo que ningún astrónomo estaba preparado para enfrentar. Una estructura tan inmensa que su sombra podría cubrir sistemas enteros, flotando alrededor de una estrella que parecía agonizar, como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de ella. Una obra que no encajaba en ninguna cronología conocida, ni en registros humanos, ni en recopilaciones de civilizaciones antiguas, ni en los catálogos más cuidadosos de inteligencias desaparecidas. Y por eso, cuando las primeras imágenes llegaron a los observatorios del hemisferio norte, muchos creyeron que se trataba de un error instrumental, un reflejo, un espejismo gravitacional, hasta que la segunda imagen confirmó lo imposible. Aquello era real y estaba vivo de una forma que nadie comprendía. El narrador respira, la cámara se aproxima lentamente y el espectador siente que está cruzando un umbral prohibido. Capas metálicas del tamaño de continentes giran en silencio, obedeciendo patrones que no responden al caos natural del universo, sino a una intención precisa, deliberada, como si un ingeniero desaparecido hace millones de años hubiese querido encerrar una estrella dentro de una jaula perfecta. Y en ese acercamiento, mientras la luz dorada roza superficies cubiertas por cicatrices cósmicas, surge la sensación que define toda esta historia. Nada de lo que estamos a punto de explorar debió ser tocado jamás. Hay señales de desgaste, de abandono, de una tecnología que debería haber muerto junto a sus creadores, pero que inexplicablemente sigue respirando, esperando, vigilando. Algunos sensores del equipo humano detectan variaciones mínimas, pulsos que recuerdan latidos, como si el coloso estelar conservara un eco de memoria, una voluntad remota que nunca se apagó por completo. Y es entonces, en ese primer minuto de silencio absoluto, que la pregunta inevitable se instala en la mente del espectador. ¿Qué propósito tan inmenso justificaría construir algo así? ¿Qué civilización pudo haber estado tan desesperada como para manipular directamente el corazón de una estrella? La cámara atraviesa una neblina luminosa generada por la radiación filtrada por los anillos externos y por un instante el vacío parece murmurar. Todo lo que conocemos sobre ingeniería, sobre energía, sobre límites cósmicos, queda pequeño frente a este ser mecánico que flota en la oscuridad. Y mientras nos acercamos a la superficie metálica que cubre el núcleo central, sentimos una mezcla de awe, temor y fascinación. Estamos frente a una máquina tan antigua que su historia se perdió incluso para aquellos que la construyeron. Una máquina que sobrevivió al tiempo, al silencio y al olvido. Una máquina que, según todos los registros conocidos, nunca debió reactivarse. El descubrimiento del coloso estelar no ocurrió durante una gran misión internacional, ni durante un proyecto ambicioso financiado por agencias espaciales. Ocurrió, irónicamente, por accidente, durante una calibración rutinaria de sensores gravitacionales en una estación remota situada entre México y el suroeste de Estados Unidos, un área conocida por su cielo estable y su silencio radioeléctrico. Los registros muestran que el primer indicio fue un temblor diminuto en la curvatura del espacio, una vibración que no correspondía ni a agujeros negros cercanos, ni a explosiones supernovas, ni a tránsito de objetos masivos. Aquello era demasiado limpio, demasiado preciso, demasiado artificial. Los científicos que monitoreaban los instrumentos pensaron en interferencias, en un fallo técnico, en un reflejo producido por satélites militares. Pero la señal persistía, repitiéndose en intervalos matemáticos perfectos, como si alguien, en algún lugar del universo, estuviera golpeando el tejido del espacio con un metrónomo cósmico. Durante las primeras horas, nadie imaginó que aquellos pulsos provenían de una estructura construida por manos,
o quizá tentáculos o extremidades de seres que ya no existen. Sin embargo, cuando un radiotelescopio en Chile captó un eco idéntico y luego otro instrumento en las Islas Canarias detectó la misma frecuencia, ya no era posible ignorarlo. Algo gigantesco estaba moviéndose alrededor de una estrella envejecida a miles de años luz, y lo hacía con la regularidad exacta de una máquina diseñada con propósito. Lo que siguió fue una avalancha de discusiones científicas, transmisiones cruzadas, foros secretos entre expertos de México, Argentina, España y laboratorios estadounidenses. Nadie quería anunciar nada al público hasta entender si aquello era real o simplemente un error de interpretación. Y entonces llegó la imagen. La primera fotografía distorsionada por interferencia, casi incomprensible, pero suficiente para congelar a todos los que la vieron. Una sombra colosal, con bordes demasiado rectos para ser naturales, rodeando una estrella que brillaba con un tono anaranjado enfermo, como si estuviera siendo drenada desde dentro. La máquina parecía dormida, pero no inerte. Sus anillos emitían pulsos débiles de radiación, un comportamiento imposible para una estructura supuestamente muerta durante eras. Los algoritmos de análisis indicaron un detalle inquietante. Los pulsos no eran aleatorios, sino alteraciones residuales, señales de que los sistemas internos estaban en modo de espera. Era como si la máquina hubiese estado aguardando, silenciosa, a que alguien o algo regresara a encenderla. La comunidad científica quedó dividida entre el asombro y el miedo. Algunos proponían acercarse para estudiarla antes de que sucumbiera a la decadencia final. Otros advertían que interactuar con tecnología tan antigua podría despertar procesos que la humanidad no estaba preparada para enfrentar. Lo que nadie sospechaba aún es que la máquina sí estaba escuchando, y que desde el momento en que los sensores humanos la detectaron, el coloso estelar ya había comenzado a responder. La nave de investigación, una combinación de ingeniería mexicana, estadounidense y europea, construida específicamente para misiones de largo alcance, emergió del salto cuántico en un silencio que parecía eterno. Lo primero que sus tripulantes vieron no fue la estrella, ni sus anillos, ni la superficie metálica del coloso estelar, sino una sombra inmensa proyectada sobre el vacío, como si un continente entero hubiera quedado suspendido en mitad de la nada. A medida que la nave reducía velocidad y la luz de la estrella moribunda comenzaba a filtrarse a través de las capas exteriores del coloso, la cámara frontal reveló detalles cada vez más precisos. Placas metálicas deformadas por fuerzas desconocidas, fracturas que parecían haber sido causadas no por impactos, sino por tensiones internas descomunales, como si la máquina llevara siglos resistiendo un poder que intentaba desgarrarla desde dentro. El casco de la nave tembló ante los primeros indicios gravitacionales. No eran peligrosos, pero transmitían una sensación clara de que algo gigantesco respiraba cerca. Y entonces, mientras los sensores recalibraban automáticamente, el núcleo apareció por primera vez en toda su extensión. Un anillo oscuro, de casi la misma circunferencia que la órbita terrestre alrededor del Sol, rotando en silencio absoluto alrededor de un hueco luminoso, donde la estrella parecía estar contenida por una jaula de campos energéticos casi invisibles. La luz estelar se filtraba por aberturas que parecían grietas, creando destellos irregulares que hacían pensar en un corazón latiendo desde las profundidades. Para cualquier observador humano, aquello era una contradicción viviente. La perfección geométrica del anillo contrastaba con fracturas enormes que atravesaban su superficie, como si el coloso hubiera sido construido en un acto de genio absoluto y destruido por un error igual de monumental. Y sin embargo, a pesar del daño, seguía funcionando, girando, disipando calor, emitiendo pulsos mínimos de actividad que los instrumentos interpretaban como señales residuales de sistemas aún activos.
Los tripulantes, entrenados para mantener la calma, no pudieron evitar una reacción instintiva, el vértigo. No era solo la escala, sino la sensación de antigüedad. Cada línea, cada curva, cada sombra proyectada sobre el vacío parecía contar una historia que superaba por millones de años cualquier civilización conocida por la humanidad. Aún así, lo más inquietante no era su tamaño, sino su silencio. No había señales de vida, no había transmisiones, no había movimiento mecánico audible. Todo parecía detenido, congelado en un estado de espera eterna. Pero cuando la nave pasó por encima del anillo principal, los sensores detectaron un cambio casi imperceptible, una fluctuación energética que no provenía de la estrella, sino del interior del coloso. Fue apenas un susurro, una vibración perdida en el ruido de fondo del universo, pero suficiente para indicar que el núcleo no estaba completamente inactivo. Y con esa revelación, el equipo comprendió algo que cambiaría el rumbo de toda su misión. La máquina no estaba muerta, estaba dormida, observándolos, esperando. La decisión de ingresar al coloso estelar no se tomó por impulso, sino tras interminables análisis de trayectorias, simulaciones de riesgos y debates tensos entre los especialistas de la misión. Aún así, cuando la compuerta externa de la nave se alineó con una abertura gigantesca en la superficie del anillo, todos sintieron el mismo escalofrío indescriptible, como si una presencia antigua hubiera girado su atención hacia ellos. La entrada no parecía una puerta en el sentido humano, sino una fractura perfectamente simétrica, como si la estructura se hubiese abierto sola en un gesto de consentimiento silencioso. Al cruzar el umbral, el contraste fue inmediato. El exterior estaba bañado por la luz anaranjada de la estrella moribunda, pero el interior era un abismo devorado por sombras casi absolutas, interrumpidas únicamente por líneas finísimas de luz azulada que recorrían las paredes como venas inertes de un organismo colosal. La nave avanzó lentamente, absorbiendo cada detalle con sus cámaras, mostrando pasillos tan altos que hacían parecer insignificante cualquier nave construida por la humanidad. Las paredes, compuestas de un material desconocido, reflejaban la luz como si fueran metal líquido que se solidificó hace millones de años, y aún así no mostraban signos de corrosión ni deterioro natural. Era como penetrar en los restos de una catedral cósmica levantada por gigantes. Lo más perturbador era el silencio. No había vibración mecánica, no había aire moviéndose, no había señales de actividad, pero la sensación de estar siendo observado era casi física, un peso sobre el pecho de cada tripulante. A medida que la nave continuaba su descenso por el corredor principal, las luces internas dejaron de ser reflejos y se convirtieron en patrones, símbolos geométricos que se iluminaban débilmente al paso de la nave, como si reaccionaran al calor humano o a la presencia de tecnología reciente. Esto provocó una mezcla de asombro y temor en el equipo. Aquello no podía ser casualidad, implicaba detección, reconocimiento, respuesta. Uno de los sensores detectó una corriente de partículas que no existía en ningún otro ambiente conocido, una especie de polvo lumínico suspendido que parecía reaccionar a los movimientos, formando remolinos lentos que se dispersaban con la presión de los motores. Y entonces, al doblar un tramo en espiral, la cámara reveló un espacio tan vasto que incluso las tripulaciones más experimentadas quedaron sin palabras. Una sala central donde columnas colosales sostenían plataformas flotantes, puentes que no deberían desafiar la física conocida y estructuras que parecían ensambladas no para seres con manos, sino para criaturas enormes que se desplazaban con movimientos imposibles de recrear por la anatomía humana. Todo sugería lo mismo. El coloso había sido construido por seres cuya escala mental y física superaba cualquier referencia humana. Aún así,
Lo que más inquietó a los tripulantes no fue la magnitud del lugar, sino la extraña perfección de sus líneas. No había escombros, no había deterioro caótico, no había señales de destrucción interna. Todo parecía haber sido abandonado en un instante, como si millones de toneladas de maquinaria hubieran sido congeladas en medio de una rutina cotidiana. Y justo cuando la nave ajustó sus luces para escanear los niveles inferiores, una sombra enorme cruzó fugazmente por uno de los corredores laterales. No fue una criatura. Las cámaras confirmaron que no había forma sólida, sino una oscilación en la luz, un movimiento imposible que ni la física de la nave pudo registrar por completo. La sensación fue inmediata. El coloso no estaba tan vacío como parecía. Algo dentro de él seguía moviéndose, esperando, recordando. A medida que la nave avanzaba más profundamente en el coloso estelar, la estructura interna comenzó a revelar una complejidad que ningún modelo tridimensional podía anticipar. No se trataba de simples corredores alineados como los de una estación espacial humana, sino de un sistema inmenso de niveles superpuestos, con puentes suspendidos en el vacío, torres que se extendían hacia arriba y hacia abajo como pilares infinitos, cámaras circulares que giraban lentamente, aunque no hubiera señales de energía activa, y pasajes que parecían reconfigurarse sutilmente, dependiendo del ángulo desde el cual se observaban. El equipo desplegó drones cartográficos y cada uno transmitió imágenes que parecían pertenecer a máquinas distintas. Un dron mostraba una serie de tubos gravíticos que descendían en espiral hacia un abismo sin fondo. Otro captaba una cámara hexagonal sellada por un campo energético desgastado, como una burbuja que había perdido estabilidad con el paso de milenios. Un tercero registraba plataformas flotantes que se mantenían en el aire sin ningún mecanismo visible, como si obedecieran a una orden silenciosa, originada en un núcleo lejano. La escala del lugar era tan abrumadora que el software de la nave, acostumbrado a reconstruir estructuras complejas, comenzó a fallar, incapaz de generar un mapa coherente a partir de la geometría imposible del coloso. Las distancias parecían cambiar, los ángulos no coincidían, los niveles no se alineaban correctamente. Era como si el interior de la megaestructura hubiese sido construido para adaptarse o transformarse según necesidades que la mente humana no podía interpretar. A pesar de eso, lo que más sorprendió al equipo no fue la magnitud del laberinto, sino los rastros de precisión. Cada columna, cada pasarela, cada unión entre materiales desconocidos mostraba una perfección absoluta, sin marcas de soldaduras ni ensamblajes visibles, como si todo hubiera sido formado de una sola pieza mediante un proceso tecnológico que la humanidad aún no podía imaginar. El silencio resultaba casi insoportable, pero los sensores detectaban algo aún más perturbador. Fluctuaciones en campos magnéticos débiles, alineados en patrones que no respondían a ninguna ley natural conocida. Era como si el coloso conservase un esqueleto energético latente, un sistema interno que seguía activo a un nivel mínimo, suficiente para sostener estructuras que deberían haberse derrumbado hace eras. El equipo se dio cuenta de que cada sala parecía tener un propósito, aunque indescifrable, una cúpula con anillos internos que giraban sin rozar las paredes. Un corredor con forma de espiral perfecta, diseñado para amplificar vibraciones. Un abismo central del cual emergían columnas que parecían funcionar como receptores de energía estelar. Y sin embargo, ninguna de esas construcciones estaba en uso. Todo parecía detenido, congelado, esperando una orden que nunca llegó. Mientras los drones descendían hacia niveles más profundos, varias cámaras registraron una anomalía inquietante. Estructuras enteras diseñadas en espejo, como si hubieran sido duplicadas deliberadamente,
pero con diferencias sutiles, casi imperceptibles, como si los constructores hubieran probado múltiples versiones del mismo diseño antes de elegir la definitiva. Esto sugería algo que puso en alerta a los científicos. El coloso no había sido construido de una vez, sino a lo largo de un proceso de ensayo y error monumental, un proyecto que debió requerir incontables generaciones, y aún así la estructura se veía incompleta, o quizás en un estado intermedio entre destrucción y reconstrucción. Lo que estaba claro era que aquella megaestructura no se parecía a ninguna otra encontrada en el universo conocido. Podía ser una máquina, un templo, un laboratorio, o algo completamente distinto, algo que existía antes de que la humanidad aprendiera a caminar sobre la Tierra. Pero cada nuevo pasillo, cada torre invertida, cada plataforma suspendida reforzaba la misma impresión. El coloso estelar fue creado por una civilización que pensaba en dimensiones y escalas que la mente humana no había nacido para comprender. Los análisis del equipo comenzaron como simples rutinas de exploración: espectrometría, mediciones térmicas, análisis de partículas suspendidas, resonancias estructurales. Sin embargo, los primeros resultados revelaron algo tan inesperado que obligó a recalibrar los instrumentos 3 veces. Las paredes internas del coloso estelar contenían trazas de un material que no reaccionaba a ninguna forma conocida de radiación. Era como si hubiese sido diseñado para resistir temperaturas superiores a las del interior de una estrella, lo cual, según la física humana, es imposible incluso para los compuestos más avanzados creados en laboratorios experimentales. Además, cada superficie mostraba patrones microscópicos de curvatura espacial, como si el material estuviera estabilizando el espacio a su alrededor de manera continua. Esto llevó a una hipótesis inquietante. El coloso no solo estaba construido alrededor de una estrella, estaba interactuando con ella. Los sensores de la nave detectaron líneas de energía que se extendían desde las capas internas del anillo hacia la estrella, líneas que parecían drenarla en ciclos lentos, casi imperceptibles, como si la máquina la estuviera modulando, conteniendo o moldeando a voluntad. A medida que los datos se acumulaban, surgió una teoría aún más perturbadora. La megaestructura no había sido creada para recolectar energía, como muchas civilizaciones hipotéticas podrían intentar, sino para realizar un proceso infinitamente más complejo y peligroso: manipular la estructura misma de la estrella, controlar sus reacciones nucleares y con ello alterar su destino. El coloso parecía estar diseñado para intervenir en el ciclo vital de un astro, para reescribir su existencia desde el núcleo. Esta idea era tan radical que la tripulación dudó en transmitirla a los centros científicos en la Tierra y en los complejos de investigación de México y Estados Unidos. Temían que la información fuese malinterpretada o que generara pánico académico. Pero los datos lo confirmaban una y otra vez. La máquina estaba equipada con sensores de precisión astronómica, con capas de regulación térmica, con conductos internos que funcionaban como arterias destinadas a redistribuir energía estelar y con estructuras que recordaban a enormes catalizadores capaces de modificar reacciones de fusión. Lo que resultaba más inquietante era que todo el sistema estaba en un estado de sueño profundo, como si su función hubiera sido pausada deliberadamente mucho tiempo atrás. Sin embargo, nada en el coloso indicaba destrucción total. Parecía más bien congelado en el instante exacto en que sus creadores lo abandonaron. Al analizar los pulsos residuales, descubrieron que la estructura llevaba millones de años emitiendo señales mínimas, casi como una respiración extremadamente lenta, lo que sugería que uno de sus sistemas seguía monitoreando la estrella incluso en estado de reposo. Y entonces, durante una lectura de rutina, un cambio inesperado ocurrió. Una fluctuación energética surgió desde las capas más internas del anillo,
una variación tan pequeña que podría haber sido ignorada, de no ser porque coincidía con la presencia humana dentro del coloso. Era la primera prueba de que la máquina podía estar reconociéndolos, reaccionando a ellos, o peor aún, interpretando su llegada como una señal para reiniciar funciones que habían permanecido apagadas durante incontables eras. Por primera vez desde el inicio de la misión, el equipo comprendió que no estaban simplemente estudiando una ruina cósmica. Estaban interactuando con una tecnología diseñada para intervenir en el corazón de una estrella. Una tecnología tan avanzada que ningún ser vivo debería activar sin entender sus consecuencias. El recorrido por los pasillos interminables del coloso estelar llevó finalmente al equipo hasta una puerta que no se parecía a ninguna de las fracturas o aberturas encontradas antes. A diferencia del resto de la estructura, esta entrada estaba intacta, perfectamente delineada, como si hubiese sido protegida por una fuerza que incluso millones de años no podían desgastar. La superficie era tan lisa que reflejaba las luces de la nave como un espejo líquido, y en su centro había un símbolo circular, compuesto por líneas que parecían vibrar al ritmo de un pulso imperceptible. Cuando los sensores analizaron la composición del material, detectaron algo imposible. La puerta estaba hecha de un compuesto que no existía en ningún catálogo químico, capaz de absorber todo tipo de radiación y reorientarla, como si funcionara como una barrera viva. Y sin embargo, cuando la nave se acercó, el símbolo comenzó a iluminarse lentamente, extendiendo un brillo azul profundo que recorrió la superficie de la puerta como una ola silenciosa. No hubo ruido, no hubo movimiento visible, pero la puerta se abrió como si hubiese estado esperando precisamente ese momento. El interior revelado era una cámara esférica tan vasta que la luz tardaba en alcanzar sus límites. En su centro, suspendido por columnas de energía casi invisibles, había un mecanismo esférico de aspecto antiguo y majestuoso, compuesto por capas entrelazadas que giraban de forma asíncrona, cada una moviéndose en direcciones distintas, como si siguieran ritmos propios de una física desconocida. A pesar de su tamaño colosal, la esfera emitía un zumbido casi imperceptible, una vibración leve que no se transmitía por el aire, sino directamente a través de la estructura metálica del coloso, como si su corazón latiera con una vida mínima, pero persistente. Los sensores detectaron señales internas, pulsos de energía minúsculos que sugerían actividad residual. Era evidente que el mecanismo no estaba apagado, sino dormido, conservando un eco funcional que recordaba un estado anterior de plena operación. De pronto, a lo largo de las paredes de la cámara, símbolos luminosos comenzaron a proyectarse en franjas irregulares, formando líneas de texto en un idioma que ninguna inteligencia artificial pudo identificar. Las formas de los caracteres no correspondían a ningún sistema lingüístico conocido. Parecían una mezcla de geometría matemática y expresiones ideográficas, transmitiendo un mensaje que, aún sin entenderse, dejaba clara su intención: advertencia. La luz de las proyecciones fluctuaba, como si los fragmentos holográficos estuvieran deteriorados por el tiempo, y algunos símbolos se repetían con insistencia, como si intentaran evitar un error fatal ya cometido una vez. La atmósfera dentro de la cámara era tan densa que incluso los respiradores de los trajes espaciales parecían funcionar con dificultad. Cada miembro del equipo sintió, de manera inexplicable, que estaban en presencia de algo que nunca había sido diseñado para interacción humana. El núcleo prohibido era la pieza central de la máquina, la razón por la cual toda la megaestructura existía, y su mera presencia sugería que había sido creado para operar bajo parámetros que ninguna especie actual podía comprender. De repente,
Uno de los símbolos proyectados cambió de forma ante la presencia humana, transformándose en un patrón circular que empezó a expandirse como una onda de reconocimiento. No era un mensaje de bienvenida, era una alerta. Una advertencia final que los constructores habían dejado para quienes, por ignorancia o arrogancia, intentaran despertar el mecanismo otra vez. La esfera central emitió un pulso leve, apenas detectable, pero suficiente para confirmar el temor que todos compartían en silencio. El corazón del coloso no estaba muerto. Había comenzado a despertar. Los fragmentos holográficos que comenzaron a surgir dentro de la cámara no eran simples imágenes. Eran ecos de memoria, retazos de un lenguaje visual creado por seres cuya percepción del tiempo, la energía y el espacio superaba cualquier comprensión humana. Al principio, los hologramas parecían desordenados, figuras geométricas superpuestas, escenas incompletas, proyecciones que se fragmentaban como cristales rotos. Pero conforme la nave se mantenía estática en el interior del núcleo, los símbolos luminosos se reorganizaron y revelaron las primeras imágenes coherentes. Una civilización de cuerpos altos, esbeltos, compuestos de una biología que parecía adaptada a ambientes extremos, trabajando en un entorno tan gigantesco como el coloso mismo. No había sonido, pero las expresiones y los movimientos transmitían un sentido claro de urgencia, como si cada gesto formara parte de un plan monumental que debía completarse antes de que algo inevitable ocurriera. Los hologramas mostraban ciudades construidas sobre gigantescas plataformas, orbitando estrellas moribundas. Laboratorios donde la materia era moldeada como arcilla luminosa. Máquinas que manipulaban energía estelar como si fuese un recurso cotidiano. Y entre esas escenas, repetido una y otra vez, aparecía el mismo símbolo circular que el equipo humano había visto en la puerta del núcleo prohibido. Un emblema que parecía representar a la propia civilización, o quizá el proyecto que sellaría su destino. Con el paso de los minutos, los hologramas comenzaron a mostrar la decadencia, estrellas que colapsaban prematuramente, sistemas estelares enteros afectados por un fenómeno desconocido, mundos donde la luz se apagaba como si una fuerza cósmica estuviera drenando su energía vital. Las figuras de la civilización reaccionaban con desesperación, movilizando recursos inimaginables, construyendo estructuras orbitais gigantescas capaces de intervenir directamente en los astros. Allí surgían las primeras imágenes del coloso estelar, no como ruina ancestral, sino como un proyecto joven, vibrante, lleno de actividad. Miles de seres operaban alrededor de la estrella central, ensamblando capas, anillos, núcleos energéticos que funcionaban como reguladores del proceso estelar. Era evidente que aquella civilización poseía un conocimiento profundo de la física del núcleo estelar, un dominio tan absoluto que habían logrado diseñar una máquina destinada a alterar el destino de un astro entero. Pero los fragmentos también revelaban la razón. Estaban condenados. Su galaxia experimentaba un fenómeno de agotamiento energético que avanzaba más rápido que su capacidad de adaptación. El coloso era su último intento, su obra final, la esperanza destinada a reescribir el ciclo de una estrella y con ello salvar su mundo. Sin embargo, las imágenes comenzaron a distorsionarse, mostrando escenas de caos, explosiones internas, fallas en la estructura, figuras huyendo por corredores similares a los que el equipo humano había recorrido. Un solo error en el proceso de reactivación, había desencadenado una reacción en cadena que destruyó varios de sus sistemas. Los hologramas mostraban el rostro de los constructores, no en ira, sino en resignación. Comprendían que habían ido demasiado lejos, que habían atravesado límites que ninguna especie debería cruzar. Finalmente, el último fragmento holográfico mostró una escena profundamente simbólica.
Los constructores, reunidos ante el núcleo prohibido, sellando sus funciones y dejando advertencias luminosas que se repetían en patrones matemáticos. No había tono triunfal, solo una tristeza insondable, la tristeza de una civilización que sabía que su legado no sería gloria, sino una ruina colosal flotando en el vacío. El holograma se desvaneció lentamente, dejando al equipo humano en silencio absoluto. Por primera vez desde el inicio de la misión, comprendieron que no estaban explorando una reliquia cualquiera. Estaban pisando la tumba de una civilización que lo sacrificó todo en un intento desesperado por sobrevivir, y fracasó. Los últimos fragmentos holográficos revelados por el núcleo prohibido se alteraron de repente, como si la propia máquina dudara en mostrar aquello que había llevado al fin de sus creadores. Las imágenes se volvían inestables, llenas de ruido visual, como si la memoria del coloso intentara proteger a los espectadores humanos de la verdad más dolorosa, el instante exacto en que todo salió mal. Al principio se veían escenas rutinarias, cientos de operadores alienígenas ajustando los anillos externos, calibrando los canales energéticos, preparando el núcleo para la primera reactivación completa. La estrella que el coloso envolvía parecía vibrar con una luz renovada, como si respondiera con entusiasmo a la intervención artificial. Pero en cuestión de segundos, los hologramas mostraron un cambio abrupto, una distorsión repentina en el flujo de energía estelar, un pulso fuera de sincronía que atravesó los conduits principales, como una onda descontrolada. Los anillos del coloso se iluminaron de manera irregular, emitiendo un brillo que oscilaba entre el blanco cegador y el rojo profundo, mientras el núcleo prohibido giraba de forma errática, como si hubiese perdido la coherencia matemática que lo mantenía estable. Los constructores actuaron con desesperación, se veían coordinados, moviéndose con precisión, intentando restablecer el equilibrio del sistema. Pero los hologramas también mostraban cómo los estabilizadores internos fallaban uno por uno, incapaces de contener la energía acumulada. Algo, quizás una fluctuación en el núcleo de la estrella, quizás un error de cálculo, o quizá una propiedad desconocida del propio espacio, había desencadenado una reacción que la máquina no podía revertir. La luz en los hologramas se expandió hasta saturarlo todo, y por un instante pareció que la estrella misma estaba siendo desgarrada desde adentro. Sin embargo, la catástrofe no se limitó a esa estrella. Las siguientes imágenes mostraban cómo otros colosos, dispersos en sistemas estelares lejanos, copias, prototipos o versiones incompletas, también comenzaban a fallar en cadena, como si todas las estructuras estuvieran conectadas por un principio energético común. Las detonaciones internas, invisibles en el espectro humano, provocaron colapsos estelares prematuros y ondas gravitacionales que deformaron el tejido del espacio a gran escala. Mundos enteros quedaron envueltos en escombros cósmicos y las rutas espaciales que la civilización había construido durante milenios se desintegraron en cuestión de horas. Los hologramas mostraban el pánico de los constructores, la impotencia de una especie que había alcanzado las cimas del conocimiento, solo para descubrir que había ido demasiado lejos. No hubo enemigos, no hubo invasores, no hubo guerras. Su destrucción fue consecuencia de su propio intento desesperado por detener un proceso natural que no comprendían del todo. La escena final era devastadora. Una reunión masiva de los últimos sobrevivientes, contemplando el coloso original desde la distancia, sabiendo que no podían repararlo ni destruirlo. Entonces sellaron la máquina, grabaron sus advertencias y abandonaron aquella región del espacio para siempre, dejando atrás no solo su obra magna, sino también el monumento a su tragedia. Cuando el holograma se desvaneció, el silencio dentro del núcleo prohibido era tan profundo
que los tripulantes humanos sintieron que la muerte de una civilización entera había quedado suspendida en ese vacío. Por primera vez desde su llegada, comprendieron el verdadero peso de lo que estaban investigando. Una máquina capaz de reescribir una estrella y de destruir todo a su alrededor si era activada de forma incorrecta. Y ahora, esa máquina no estaba completamente inactiva. Había comenzado a reconocer su presencia. El silencio dentro del núcleo prohibido se quebró con un cambio tan sutil que al principio ningún sensor de la nave lo identificó como una amenaza. Fue apenas una variación minúscula en la distribución de energía del entorno, un pulso casi imperceptible que recorrió la superficie del mecanismo esférico como un latido contenido. Pero la máquina, que llevaba millones de años en reposo, acababa de recibir un estímulo que no aparecía en sus registros desde la caída de sus creadores: la presencia de vida inteligente dentro de su cámara central. De inmediato, sin que nadie tocara un panel ni emitiera un comando, las capas internas del núcleo comenzaron a girar con mayor sincronía, acelerándose con un movimiento que no producía sonido alguno, como si la fricción hubiese sido eliminada de la física misma. Los símbolos proyectados en las paredes cambiaron de color, pasando del azul profundo al rojo ámbar, repitiéndose en patrones circulares que parecían advertencias, instrucciones o recordatorios de un protocolo que estaba a punto de ejecutarse. Los sensores de la nave detectaron una subida repentina en la actividad de los conductos gravitacionales, los mismos que antes permanecían dormidos. Ahora emitían fluctuaciones de energía que se expandían hacia los niveles superiores del coloso, despertando secciones enteras de la megaestructura que habían estado inertes desde el colapso de la civilización antigua. Los pasillos se iluminaron de manera secuencial, como si la máquina estuviera realizando un diagnóstico interno tras siglos de letargo. Al mismo tiempo, la estrella atrapada en el centro del coloso mostró un cambio en su luminosidad, un parpadeo súbito, irregular, que los instrumentos interpretaron como una reacción directa a la activación de los sistemas internos. La tripulación observó aterrada cómo los anillos externos de la megaestructura, visibles a través de las cámaras de largo alcance, comenzaban a encender fajas de luz roja que se desplazaban a lo largo de su circunferencia, creando un patrón que recordaba el reinicio de un complejo sistema computacional. La nave, con sus alarmas internas en estado de alerta, intentó desvincular sus sistemas del entorno para evitar ser interpretada como un comando involuntario. Pero ya era demasiado tarde. El coloso había clasificado la presencia humana como la señal de retorno de sus operadores originales. Para la máquina, tan antigua y tan fiel a su programación inicial, no existía diferencia entre los constructores y los recién llegados. Solo interpretaba que, después de incontables eras, su función debía reanudarse. Un mensaje holográfico incompleto apareció ante la tripulación, proyectado directamente desde el núcleo. No tenía palabras, solo símbolos, pero su significado era inequívoco. Protocolo de reconfiguración iniciado. La estrella vibró una vez más, esta vez con una intensidad que estremeció la estructura entera. El coloso estaba despertando, y el proceso que había destruido una civilización completa estaba a punto de comenzar otra vez, sin que hubiese forma aparente de detenerlo. El equipo humano comprendió que ya no eran observadores. Eran el detonante de un mecanismo antiguo que nunca debió reactivarse. Cuando los sistemas del coloso estelar terminaron de despertar parcialmente, la nave recibió un conjunto de lecturas tan complejas que los algoritmos tardaron varios minutos en traducirlas en datos comprensibles. El patrón energético que recorría los anillos no correspondía a ningún proceso de contención, ni a un simple mecanismo de estabilización nuclear, como el equipo había supuesto inicialmente.
En cambio, mostraba secuencias de resonancia diseñadas para penetrar en las capas más profundas de la estrella y reorganizar su estructura interna. No era un sistema pasivo, era un motor de reconfiguración estelar, una maquinaria capaz no solo de alterar el flujo de energía de un astro, sino de desmantelarlo, átomo por átomo, y reconstruirlo bajo parámetros completamente nuevos. Los sensores revelaron que el coloso estaba compuesto por miles de módulos independientes, cada uno funcionando como un editor de reacciones nucleares, capaces de desacelerar, redirigir o incluso reiniciar procesos de fusión elemental. Lo que la civilización antigua había intentado no era salvar una estrella moribunda, era devolverle la vida o transformarla en algo que jamás habría existido de manera natural. La máquina estaba diseñada para manipular el equilibrio entre presión y gravedad, para alterar la composición elemental del núcleo, para redefinir la masa crítica y controlar el colapso o expansión del astro. Una tecnología tan extrema que ninguna civilización actual podría replicar sin destruirse a sí misma en el intento. A medida que los anillos del coloso continuaban encendiéndose, el equipo humano observó cómo líneas de energía comenzaban a viajar desde la superficie metálica hacia la estrella, formando un patrón geométrico gigantesco que parecía envolver el plasma ardiente con una red invisible. Esa red, según las simulaciones, era capaz de generar microfisuras controladas dentro del núcleo estelar, fragmentándolo temporalmente para sustituir partes de su estructura por configuraciones más estables. Pero lo más perturbador no era la complejidad del proceso, sino su propósito final: crear estrellas eternas, astros que no colapsarían por desgaste natural. Una idea tan monumental como peligrosa. Sin embargo, los restos de la civilización antigua habían dejado claro que el procedimiento estaba lejos de ser seguro. En los hologramas del bloque anterior, el equipo había visto cómo una falla mínima podía desencadenar cataclismos cósmicos. Ahora, con la máquina reactivada, ese riesgo estaba nuevamente presente. El núcleo del mecanismo comenzó a girar con más fuerza, emitiendo pulsos que alteraban el campo gravitacional circundante. La estrella respondió con una vibración profunda, un temblor que atravesó toda la estructura y que resonó en el casco de la nave como un trueno silencioso. Los anillos externos adoptaron una tonalidad rojiza, un color que indicaba no solo la activación del proceso, sino el inicio de la fase más crítica, la intervención directa en el centro de la estrella. El equipo comprendió con horror lo que esto significaba. Si el proceso completaba su ciclo, la estrella sería dividida, reconstruida y forzada a adoptar una configuración artificial que podría generar energía inmensa o detonar en una supernova prematura e incontrolable. El coloso no estaba reparando la estrella, estaba remodelándola desde cero, siguiendo parámetros que la humanidad no podía descifrar. La revelación cayó sobre la tripulación como un peso insoportable. Estaban frente a una máquina capaz de reescribir el destino de un sol. Y ahora esa máquina, alimentada por una tecnología olvidada, había comenzado su tarea sin pedir permiso. No había marcha atrás. El proceso estaba en curso. La activación del coloso estelar desencadenó una serie de reacciones tan rápidas y tan complejas que la tripulación apenas tuvo tiempo de analizar los primeros datos antes de que la situación se volviera crítica. La estrella, que hasta ese momento había mostrado signos mínimos de actividad, comenzó a vibrar en ciclos irregulares, como si su núcleo estuviera respondiendo de manera defensiva al proceso de reconfiguración iniciado sin autorización. Las líneas de energía que fluían desde los anillos hacia el astro se intensificaron, formando patrones geométricos inestables que fluctuaban entre simetría perfecta y caos absoluto.
Los sensores de la nave detectaron ondas gravitacionales de baja frecuencia que recorrían toda la megaestructura, haciendo que las paredes metálicas del coloso resonaran con un zumbido profundo y perturbador. Era como estar dentro del cuerpo de una criatura colosal que acababa de despertarse sobresaltada. Las líneas de monitoreo mostraron cómo la temperatura interna del núcleo estelar se elevaba en incrementos abruptos, como si la estrella estuviera entrando en una fase de sobrecarga térmica. Al mismo tiempo, los anillos exteriores del coloso comenzaron a vibrar en modos que los sistemas humanos no lograban predecir. Algunas secciones se expandían milimétricamente, mientras otras se comprimían, aunque sin mostrar fracturas reales en la estructura. Era evidente que el material original aún conservaba propiedades extraordinarias, pero también era claro que la máquina estaba sobrecargada. Cada vez que la estrella fluctuaba, el coloso respondía con ajustes que parecían improvisados, como si su programación se hubiera degradado con el paso de millones de años. La cámara central, donde se encontraba el núcleo prohibido, empezó a radiar luz rojiza, una tonalidad que aumentaba la sensación de peligro inminente. Los símbolos holográficos volvieron a proyectarse, esta vez de forma intermitente, como si las advertencias ancestrales intentaran manifestarse pese al deterioro del sistema. Ninguno de los mensajes era claro, pero todos transmitían lo mismo. La máquina estaba entrando en una fase que no podía manejar. La nave tembló cuando una onda expansiva emanó de la estrella, atravesando los anillos y dispersándose en forma de destello brillante que eclipsó las cámaras por un instante. Los instrumentos interpretaron esa onda como un aumento repentino en la presión del núcleo estelar, lo cual significaba que el proceso había alcanzado un punto de inestabilidad peligrosa. Si el coloso no lograba estabilizar el astro, este podría colapsar en una explosión interna o expandirse de manera violenta en una nova prematura. Los tripulantes discutieron frenéticamente las posibles soluciones, pero todos los análisis coincidían en lo mismo. La humanidad no tenía el conocimiento ni la tecnología para intervenir en un proceso de esa escala. La máquina estaba operando en un plano de ingeniería que superaba cualquier comprensión humana, y sin embargo mostraba señales claras de deterioro funcional. El riesgo era doble. La estrella podía destruirse y arrastrar al coloso consigo, o la máquina podría intentar compensar el error con un sobreesfuerzo catastrófico que detonaría todo el sistema. Cada luz que se encendía, cada vibración que recorría el metal, cada fluctuación en la gravedad interna aumentaba la certeza de que estaban a instantes de un evento irreversible. El proceso había comenzado y el coloso se encontraba al borde de una inestabilidad tan extrema que cualquier segundo podría marcar el fin de la misión o el fin de todo en varios sistemas estelares a la redonda. El estallido silencioso que recorrió el coloso estelar tras la última pulsación de la estrella fue la señal definitiva. La reactivación había superado un umbral crítico y la megaestructura ya no era capaz de mantener la estabilidad del proceso. Los sensores indicaban que varias secciones internas del coloso habían empezado a recalibrarse de manera automática, activando sistemas que la civilización antigua jamás había destinado para operar en un estado de deterioro tan extremo. Cada pasillo, cada torre invertida, cada plataforma suspendida vibraba con un zumbido irregular, como si la máquina intentara compensar su propia fatiga arquitectónica a través de ajustes desesperados. Ante esta situación, el equipo humano no tenía otra opción que actuar. Las lecturas revelaban la existencia de un punto de control central, un nodo de acceso directo a los protocolos más profundos del coloso. Era la única chance, mínima, remota, casi imposible, de detener o al menos ralentizar el proceso antes de que la estrella alcanzara un estado irreversible. Pero acceder a ese nodo implicaba atravesar el corazón del laberinto mecánico,
un recorrido que ningún mapa tridimensional podía predecir, ya que la geometría interna parecía cambiar con cada vibración del núcleo prohibido. Aún así, la tripulación abandonó la nave y avanzó por los corredores gigantescos, con trajes de gravedad variable, cada paso acompañado por la sensación de caminar dentro del organismo moribundo de un titán mecánico. Las paredes emitían destellos que parecían señales de advertencia. Símbolos antiguos se apagaban y encendían como si la máquina estuviera perdiendo la capacidad de comunicarse. A lo lejos se escuchaban resonancias que no eran sonido real, sino vibraciones transmitidas por el metal, ecos del colapso progresivo del coloso. Varias veces los pasillos se deformaron ante sus ojos, escaleras que se extendían o retraían, plataformas que cambiaban de altura, puentes que se arqueaban como si respondieran a la presión gravitacional fluctuante generada por la estrella en agonía. La tripulación avanzaba mientras calibraba constantemente sus dispositivos de orientación, pero incluso estos empezaron a fallar, incapaces de interpretar un entorno que parecía vivo y enfermo a la vez. Cada minuto que pasaba, la estrella emitía nuevos pulsos que atravesaban la estructura con violencia creciente. Uno de esos pulsos hizo temblar una torre, provocando que fragmentos del techo cayeran en espiral hacia un abismo sin fondo. El equipo tuvo que saltar por una plataforma colapsada para evitar ser arrastrado por la corriente gravitacional que se abría como una grieta luminosa entre los niveles. A pesar del caos, lograron identificar un corredor que los condujo hacia un núcleo secundario, una sala semicircular adornada con columnas energéticas que chisporroteaban de forma irregular. En el centro, un ascensor gravitacional aún funcionaba, aunque oscilaba peligrosamente. Tenían que confiar en esa reliquia de tecnología extinta. Mientras ascendían, la luz roja que dominaba el interior del coloso se intensificó, bañado todo en un tono que parecía sangre estelar. La sensación de presión aumentó, como si el aire inexistente pesara sobre ellos. Al llegar al nivel superior, las puertas se abrieron hacia una sala monumental. El punto de control central estaba allí, rodeado por paneles tan antiguos que parecían esculturas. Era la interfase entre el coloso y el núcleo de la estrella, el lugar donde los constructores introducían los comandos finales del proceso. Pero algo no estaba bien. El panel estaba fracturado. Sus símbolos parpadeaban de manera irregular, como si luchara por mantenerse funcional después de millones de años. Y en el centro, una advertencia luminosa pulsaba sin cesar: riesgo de colapso total. El equipo comprendió entonces que no quedaba prácticamente tiempo. Debían actuar ahora o verían la estrella, y tal vez ellos mismos, desaparecer en un estallido que atravesaría todo el sistema como un latido final. El punto de control central se elevaba ante la tripulación como un monumento sagrado, una reliquia de un conocimiento tan vasto y tan antiguo que parecía desafiar la propia noción de existencia. Las columnas energéticas que lo rodeaban parpadeaban de manera errática, como si la estructura luchara por mantenerse consciente mientras la estrella, inmersa en el proceso de reconfiguración, se retorcía en un ciclo de agonía y renacimiento incompletos. Los paneles fracturados emitían destellos de datos incomprensibles, símbolos que aparecían y desaparecían como latidos frenéticos de un lenguaje que clamaba auxilio desde un pasado imposible de rescatar. El análisis preliminar realizado por los sistemas de la nave fue devastador. Si apagaban el coloso en ese instante, la interrupción abrupta del proceso provocaría el colapso inmediato del núcleo estelar, desencadenando una reacción que arrasaría con todo en un radio de varios años luz. Pero si dejaban que la máquina continuara operando sin reparos, el riesgo era aún mayor. La reconfiguración incompleta podría generar un objeto estelar inestable, una especie de híbrido entre nova y agujero blanco,
capaz de liberar una energía tan aberrante que alteraría las órbitas de sistemas cercanos e incluso podría abrir grietas en el tejido del espacio-tiempo. La decisión no tenía respuesta correcta. Cada miembro del equipo sabía que estaban eligiendo entre dos catástrofes inimaginables. La comandante, con la voz quebrada por la presión de la misión, pidió una simulación alternativa, una solución intermedia, una forma de ralentizar el proceso sin detenerlo por completo. Pero los datos eran fríos, honestos y crueles. La tecnología humana no podía interactuar con los protocolos del Coloso. Solo los constructores originales, desaparecidos hacía millones de años, poseían el conocimiento necesario para manejar una ingeniería tan sofisticada y al mismo tiempo tan frágil. Ningún ser humano podía controlar aquello. Cada segundo que pasaba, la estrella emitía un pulso más intenso, como si suplicara una salida o como si luchara contra la manipulación impuesta. La sala entera vibraba con la resonancia de su sufrimiento. La comandante se apoyó en la consola, observando el símbolo central del panel, el mismo que había aparecido en hologramas anteriores, mientras un pensamiento recorría la mente de todos. ¿Qué responsabilidad tiene una especie al descubrir una tecnología que no comprende? ¿Acaso estaban repitiendo los errores de los constructores, movidos no por arrogancia, sino por curiosidad científica? ¿Era este el destino inevitable de toda civilización avanzada? ¿Caer al intentar salvarse o comprender demasiado? La tensión se volvió insoportable. La estrella emitió un estallido luminoso que hizo temblar toda la sala y una alerta apareció en el panel fracturado. Fase final inminente. No quedaba tiempo. La tripulación debía elegir abandonar el Coloso y dejar que el proceso siguiera su curso, arriesgándose a desencadenar un desastre cósmico incomparable, o intentar una intervención manual sin garantías, sabiendo que incluso el más leve error podría condenarlos a una muerte instantánea. En ese momento, el silencio se volvió absoluto. Era la antesala de una decisión que no pertenecía solo a ellos, sino a toda la humanidad futura, a todos los que alguna vez mirarían las estrellas con asombro. La comandante cerró los ojos, respiró hondo y dijo la frase que sellaría el destino del Coloso. No estamos aquí para controlarlo, solo para entenderlo. Y con esa certeza frágil y casi dolorosa, el equipo extendió la mano hacia el panel, sabiendo que cualquier camino era una condena. El contacto de la mano humana con el panel fracturado desencadenó un fenómeno que ningún miembro de la tripulación había anticipado. No fue una explosión, ni un apagón repentino, ni una activación total de los sistemas del Coloso. Fue algo mucho más inquietante, casi ceremonial. Las luces rojas que bañaban la sala cambiaron gradualmente hacia un tono blanco pálido, como si la megaestructura hubiese reconocido que una decisión había sido tomada, aunque no pudiera interpretar cuál. El núcleo prohibido emitió un pulso de energía tan suave que apenas movió el aire inexistente alrededor de la esfera. Ese pulso se expandió por los corredores, atravesó los niveles inferiores, recorrió los anillos externos y finalmente llegó hasta la estrella, que reaccionó con una contracción lenta, profunda, como un suspiro cósmico. Todas las lecturas de inestabilidad disminuyeron a la mitad. No era una solución, pero tampoco era un agravamiento. Era algo intermedio, un estado suspendido, como si el Coloso hubiese entrado en una fase de contemplación, de espera, de reacomodo interno. Las vibraciones que antes sacudían la estructura se volvieron ondulaciones suaves, casi rítmicas, como el latido de un organismo gigante que intenta recuperar la coherencia. Incluso los paneles holográficos, plagados de advertencias y símbolos de error, adoptaron un patrón estático, estable, que la nave interpretó como una pausa en la secuencia catastrófica. La comandante observó las lecturas con incredulidad. La estrella ya no colapsaba,
pero tampoco se estaba reconfigurando. El proceso había sido ralentizado, desviado o suavizado por una acción que no tenía precedentes. Sin embargo, era imposible saber si aquello representaba una salvación temporal o simplemente un retraso antes de un desastre mayor. El coloso, silencioso de nuevo, parecía observar a la tripulación con una neutralidad impenetrable, como si evaluara la intervención humana del mismo modo en que un organismo analiza un intruso microscópico antes de decidir si lo expulsa o lo integra. Una sensación profunda recorrió al equipo. Quizá la máquina no había sido diseñada únicamente para reescribir estrellas, sino para responder a decisiones conscientes, para adaptarse a la presencia de voluntades externas. Tal vez sus constructores habían creado un sistema capaz de aprender, de interpretar intenciones, de distinguir entre acciones egoístas y actos de comprensión. O quizá esa pausa no significaba nada más que un defecto en un sistema demasiado antiguo para mantener su programación original. Ningún miembro del equipo podía asegurarlo. El destino del coloso quedó envuelto en una incertidumbre silenciosa cuando la nave preparó el retiro. Mientras se alejaban lentamente por los corredores colosales, los símbolos en las paredes se desvanecían uno por uno, como si la máquina apagara las luces detrás de ellos. Al salir por la abertura exterior, la vista de la megaestructura suspendida alrededor de la estrella adquirió un tono espectral. Ya no parecía una máquina viva ni una ruina moribunda, sino algo intermedio, algo que aguardaba. Y cuando la nave se distanció lo suficiente para ver el conjunto completo, la estrella emitió un último destello rojo, suave, casi melancólico, como si respondiera a la presencia humana antes de volver a su estado latente. Que el coloso hubiese sido apagado, reparado, estabilizado o simplemente adormecido nuevamente, era algo que nadie podía afirmar. Solo había una certeza: nada volvería a ser igual. Aquella máquina milenaria había escuchado, había sentido y había respondido. Mientras la nave se alejaba y el coloso estelar quedaba atrás, suspendido en la inmensidad como un recuerdo prohibido, el silencio del espacio adquirió un peso casi sagrado. Desde la distancia, la megaestructura ya no parecía una ruina ni una máquina viviente, sino un testimonio de algo aún más profundo, la fragilidad de toda civilización que se atreve a tocar los cimientos del universo. La estrella, envuelta por los anillos colosales, respiraba una luz rojiza que oscilaba entre calma y tensión, como si el astro mismo meditara sobre su destino incierto. No era posible saber si seguiría existiendo por millones de años más, o si se desvanecería en un estallido abrupto, resultado de un proceso que nunca debió reactivarse. Pero esa incertidumbre no despertaba terror, sino un extraño respeto. El narrador reflexiona con voz suave que la humanidad siempre ha mirado las estrellas buscando respuestas, sin imaginar que entre ellas podrían ocultarse reliquias de civilizaciones cuyos límites de ciencia y deseo las llevaron a la extinción. Que cada astro que admiramos desde la Tierra podría tener cicatrices invisibles, historias silenciosas de errores colosales y sacrificios olvidados. El coloso estelar, con sus anillos incompletos y su núcleo dormido, era más que un artefacto. Era un espejo, un recordatorio de que incluso las mentes más brillantes, incluso los seres más avanzados, pueden perderse al intentar controlar aquello que solo debería ser contemplado. La curiosidad, esa chispa que impulsa a toda especie a explorar, descubrir, crear, puede ser al mismo tiempo su mayor virtud y su condena, y quizá ese sea el mensaje más importante que el coloso transmite, incluso ahora que el conocimiento sin humildad puede transformarse en un precipicio infinito. A medida que la nave entraba en la sombra del vacío interestelar y la estrella quedaba reducida a un punto de luz tenue, el silencio del cosmos parecía preguntar:
¿Qué hará la humanidad con lo que ha aprendido? ¿Buscará replicar lo inalcanzable, repetir la tragedia de quienes vinieron antes, o comprenderá por fin que algunas puertas existen solo para ser observadas desde lejos? El equipo no tenía respuestas. Solo llevaba consigo la certeza de haber presenciado algo que ninguna mente humana estaba preparada para entender por completo. Y, aún así, había belleza en esa ignorancia, en aceptar que no todo necesita ser dominado. Al final, mientras el coloso desaparecía lentamente en la negrura infinita, la última pulsación roja de la estrella pareció despedirse, como un latido antiguo que se niega a apagarse del todo. Tal vez era una advertencia, tal vez una promesa, o tal vez solo el eco final de una civilización que, incluso en su caída, dejó un monumento al mismo misterio que todos compartimos: la eterna búsqueda de sentido en un universo demasiado vasto para ser comprendido. Y así, en ese respiro silencioso entre luz y sombra, el viaje termina, dejando al espectador con la pregunta que ninguna civilización ha logrado responder: ¿hasta dónde deberíamos llegar para entender lo que nunca debió ser tocado?